Postdata TV. Bienvenidos de verdad a una nueva interna de un equipo de prensa, en este caso con una vicisitud. Fin de semana donde varios componentes han tenido que cumplir otras funciones y por eso nos han dejado en una terna, se podría decir, para debatir. Una terna que nos muestra que puede haber también confrontación de ideas, aunque sea en círculos pequeñitos, una situación que no estamos viendo, por ejemplo, en internas de partidos bastante grandes como el Movimiento al Socialismo. Donde no hay diálogo. Una idea puede ser crucificar a la otra en realidad, ¿no? Tan complicado. Tantas cosas que se ven bien lo dijiste, en grupos, aglomeraciones de gente que tiene una línea, pero al final no termina yendo por el mismo camino. Esto y más, usted lo verá aquí en Sala de Prensa, análisis de las noticias coyunturales, análisis de las noticias a nivel internacional. Ahora, antes de que, perdón por quitarte la palabra en este caso, estamos en un momento estratégico del año, creo. Es la mitad del año, el ombligo del mes, ombligo del año, se podría decir. Ha pasado ya medio año de este 2023, metas personales, metas país que se habrán cumpliendo. César, ¿cómo va tu año 2023, por decir? Exactamente, darle las bienvenidas en este caso a nuestra audiencia con la programación de Postdata TV, pero más que todo en Sala de Prensa nosotros tratamos de hacer un pequeño diagnóstico de lo que pasa tanto a nivel nacional e internacional, pero más que todo Walter hablaba del tema de la gestión, mitad de gestión, ya son medio año una vez más, ya estamos poquito para poder jalar el 2024. En lo que respecta para conmigo, creo que ya estamos a punto de hacer un pequeño avance al momento de poder agarrar nuevos retos que me da como a mí para poder empezar a hacer este camino periodístico que me han dado la oportunidad en este canal. Pero aún así hay que perseverar con las distintas situaciones que se manejan en nuestro país, puesto que el tema económico ahora está haciendo una gran afluencia no solo en mi persona, sino en la población. El reto es cada día, ¿no? Exacto, cada día ponerte una meta y pasar esa meta. Cada día ponerte, no sé, la meta de estar feliz hoy, pese a los problemas que tengas. Y que no van a faltar. Claro, no faltan los problemas económicos, los problemas en la familia, los problemas en distintos ámbitos de nuestras vidas nunca van a faltar. Por ello es que la actitud hace mucho en las personas. En este caso te decía Miriam, a ver, ha pasado medio año, sí, y como hay una frase famosa, puedes ver el vaso medio lleno, medio vacío, ¿cómo lo ves tú? Siempre hay que ver las cosas de manera positiva, siempre. Positiva. Claro. Menos el COVID. No, Eso no hay que ver positivo. Nunca positivo. Aunque a veces las cosas negativas de cierta forma nos hacen pormenorizar ciertas cosas y decir, esto puedo arreglarlo, esto Por puedo supuesto. hacerlo. Entonces creo que en una balanza perfecta el equilibrio puede manejarse de esa forma. Lo negativo te enseña, lo negativo te da experiencia, lo negativo, cuando sabes apreciarlo a una distancia donde ves su real magnitud, para mí construye, de verdad. Así que es importante saber absorber y aprender de absolutamente todo, ¿no? El lado positivo por allá, el lado negativo acá. Ya. Walter, tú El estás neutro, neutro. aquí Tú estás el neutro. Ahí ya neutro. vemos la línea que Pero los polos ya. opuestos siempre se complementan, siempre se atraen y es importante tener eso, por ejemplo, en un equipo de discusión, en un equipo, como decía César, donde vamos a diagnosticar por ahí desde nuestro punto de vista lo que ocurre en el país, vamos a de alguna manera vaticinar lo que viene la próxima semana, porque no son, se acabó la semana, se acabó el problema del MAS, No. para nada, esto va a continuar y va a continuar para largo, hasta los 200 años de nuestro país. Exacto. Y hablamos del MAS, Movimiento al Socialismo, que tiene discusiones y esta semana hizo
noticia, una vez más, la división al interior del movimiento al socialismo, puesto que esta división no es reciente, sino ya desde los inicios del movimiento al socialismo. Hablábamos alguna vez con Martín que llegaba Román Loaiza, quien conformó el movimiento al socialismo, bueno, se prestó la sigla, conformó el liderazgo de Evo Morales, lo puso como imagen, lo puso a Álvaro García Linera para que represente a la clase media y fueron como dupla, pero después se ve también una división, años después, tan solo añitos después, la división ahí de Román Loaiza, Felipe Quispe que se aleja del MAS. ¿Cómo salió don Álvaro García Linera durante esta semana a dar declaraciones de que los de la zona sur deberían o deberíamos, por ahí, porque nosotros estamos gran parte en la zona sur, sí, mezclarnos con la gente del gran poder como si hubiese una barrera, como si hubiese un muro? Deben haber mil historias de amor seguramente entre personas que viven en la zona sur y en la ciudad del Alto, en la zona gran poder, en la zona cementerio, donde al final todos somos paseños, por ahí tenemos los mismos intereses, pero el ejemplo se lo da justamente con la acción, dice, ¿no? Don Álvaro García Linera, ¿con quién está casado? ¿Dónde vive? ¿Qué hace? Y en este momento... por eso fue criticado, duramente criticado en redes sociales. Sí. En Blancoide está hablando de la clase media y la clase pobre, decían. Y ponían las imágenes de Claudia Fernández en el matrimonio con Álvaro García Linera, de su domicilio y tantas cosas. Incluso el legislador Machá decía, lo invito a que se divorcie de Claudia Fernández y le pida matrimonio a la señora Justa, nuestra querida colega acá, que trabaja con nosotros, y decía, la Justa le va a decir que no. En este caso vamos a preguntarle a la Justa más adelante, ¿le parece? Exacto. Así que... Lo que reina en el MAS es una situación de que todos quieren irse por su lado, jalar el caballo por su lado y no jalar el trineo, como se diría, o justamente en este caso, ¿verdad? Y surgen nuevas figuras denunciantes en este partido en específico, puesto que surge desde la semana pasada Joel Flores, concejal del Movimiento al Socialismo en el Cercado de Cochabamba. ¿De cómo surge esta persona, Miriam? Lléveme al análisis histórico. Existe pugna siempre, como todos los años, por la directiva del Consejo Municipal. En este año también existió entre la Alianza Sumate y el Movimiento al Socialismo. Muy radical la pelea en este año. Muy radical, se agarraron a las greñas, al final se tuvo una presidenta del Consejo, la golpearon, estaba internada, y en ese lapso surge la denuncia de Joel Flores, quien denuncia que es Evo Morales quien se reunió con los concejales del MAS del Cercado y pidió desbaratar la gestión de Manfred Reyes Villa. Y la denuncia no solo queda ahí, sino esta semana llegó a la sede de gobierno y habló de una posible expulsión a Luis Arce Catacora, David Choquehuanca, Andrónico Rodríguez del Movimiento al Socialismo. Dice que existe una franca guerra contra Luis Arce por parte de Evo Morales, quien lo quiere destronar. A ver, lo escuchemos. Un golpe a nuestro presidente Luis Arce Catacora, sino un congreso donde se pretende aprobar diferentes resoluciones. Primero, ratificar a Evo como presidente del MAS. Segundo, proclamar como único candidato del MAS en las próximas elecciones. Tercero, expulsar de las filas del MAS a Luis Arce Catacora, a David Choquehuanca y también al presidente del Senado Nacional, que es Andrónico Rodríguez, para deshacerse de las filas del MAS. Son las tres figuras, me parece, que pueden hacerle frente a don Evo Morales, y si hubiese seguido dentro del movimiento al socialismo la señora Eva Copa, una cuarta figura que sería básicamente rival de cara a lo que van a ser los comicios generales, ¿no? Prácticamente todo el mundo ya está tratando de apuntar a las elecciones del próximo año, de cierta forma perfilando cada persona, busca sus estrategias para poder de cierta forma sostener y por lo menos tengamos no un candidato, sino varios candidatos para poder formar en este caso el futuro presidente de Bolivia, ¿no? Y ahí va, los candidatos para estas elecciones del 2025. El MAS no tiene, bueno, sí tiene figuras, sí, tiene peleas a causa de estos candidatos. Recordemos que el 2020 Eva Copa fue expulsada, además, en realidad salió del MAS porque no la dejaron ser candidata
a alcaldesa de la ciudad del Alto. Lo pusieron al Ratuki. ¿Se acuerda usted del término dedazo? Ah, exacto. Se denunciaba eso. Evo Morales ponía a los candidatos. Eso es lo que decía. Incluso Eva Copa lo denunció en su momento. Entonces, Luis Arce Catacora es parte del dedazo. Sí, porque era y decía, Huanca y Andrónico Rodríguez. El senador Acpi decía, ¿verdad? Nosotros queríamos a Andrónico Rodríguez como un recambio, como una alternativa. Exacto. Llegó Evo e impuso que Luis Arce Catacora sea el candidato del MAS. Lo respetamos y hoy en día, ¿qué pasa? Y ahí surge el pacto de unidad. Quería Andrónico y David Choquehuanca. Pero la dirigencia del MAS quería al ministro estrella de Evo Morales, que en este caso era Luis Arce Catacora, el ministro de Economía, quien ha tenido la bonanza económica en el precio de el petróleo, la bonanza económica en distintas cosas en los 14 años del movimiento al socialismo como gobierno con Evo Morales. Sin embargo, ahora afronta una situación distinta a la de esos 14 años. Pero fue desconocido, Walter. Y me llama la atención que de ser el candidato, aquí está, te cedo mi trono porque era el trono de Evo Morales, a ser el candidato, a ser el presidente más criticado en este momento por parte del presidente del MAS. Ha criticado su política de economía, ha criticado la política que está manejando con los testigos, por ejemplo, en los casos clave, como ha denominado, el tema de narcovuelos, con el narcotráfico y demás situaciones. El MAS no está en el gobierno, se dijo. Imagínense, terribles palabras, incluso apareciendo con un yucho y haciendo afirmaciones que han rayado incluso en lo memístico, si vale el término, porque ha aparecido muchos memes, pero complicada la situación, la interna del movimiento. Hasta que lo llaman enemigo del movimiento al socialismo. Tan fuerte. Traidor. Esas fueron las palabras. Que lo pueden apartar, dice, que ya no sería del movimiento socialismo. Para Gerardo García es el Congreso del MAS al que han convocado, y por cierto, los funcionarios públicos y personas designadas, es decir, ministros, viceministros, directores de instituciones, no van a poder asistir porque se los ha relegado de este Congreso del Movimiento al Socialismo. Es Gerardo García quien afirmaba que Luis Arce era el enemigo de el movimiento al socialismo. Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, que ahora hoy en día se convierta en el peor enemigo de nuestro instrumento político del MAS y PCP, y especialmente de nuestro presidente del instrumento político. Hemos visto que ahora nos ha traicionado, es lo peor. La traición es donde más duele, donde hoy en día, en vez de ser que hagamos una gestión de gobierno a nivel nacional políticamente, que ellos siguen diciendo que son del MAS. Muchos de ellos solamente van a entorpecer, a dividir, en algunos casos incluso a poder formar directorios paralelos al instrumento político del MAS y PC. Por esa razón nos hemos visto obligados a poder dar esa limitancia para todos los funcionarios. Limitancia a los funcionarios públicos, se habla de traición, enemigo del MAS. ¿Qué más puede esperar el presidente del Estado, Luis Arce? Una palabra que ha sonado fuerte, veto, ¿no? El veto, como se llama. Y don Evo Morales salía a las redes sociales a decir que justamente, de alguna manera, esto estaba argumentado. Las situaciones de los encuentros, las asambleas, como quieran llamarlo, los encuentros del MAS son para fiscalizar. No pueden fiscalizar los que tienen que ser fiscalizados, decía. Por eso, la razón del veto, una situación que encuentra aún más, cada vez más confrontado. Y en el análisis político y comunicacional, nosotros podemos ver cada semana una línea del discurso de los denominados evistas, legisladores evistas, que tienen un mismo discurso cada semana. Es decir, se reúnen con Evo Morales, yo noto eso, ¿no? Analizando el lenguaje comunicacional. Hay un tenor. Hay un tenor. Uno dice, esta semana fue el pacto de unidad va a hablar mal de Evo Morales. Y lo decía Héctor Arce en primera instancia, luego lo decía Gutiérrez, lo decía Leonardo Loza, lo decía Ramiro Venegas, lo decía Daniel Rojas. Todos los legisladores evistas hablaban en esa línea, puesto que recordemos quién marca la estrategia. Quién marca la estrategia del movimiento al socialismo es Evo Morales. Exactamente, seguramente de cada personaje es como una ficha, una pieza que se maneja para poder desenvolver y al final construir lo que tú decías, el tema de entre líneas,
todo ese discurso que va designado hacia un cierto sector. Y como ustedes estaban viendo, uno dice una palabra, el otro le complementa, a tal punto de todo poder... en la misma línea. Emancipando, exactamente, pero sin duda también hay otros comentarios que se hacen por parte de otros personajes que tenemos en nuestra política, ¿verdad, Miriam? Tenemos distintos personajes, entre ellos Marianela Prada, quien contestaba las declaraciones de Gerardo García, quien afirmaba que Luis Arce no es enemigo del MAS, que le cuentan chismes, Evo Morales está rodeado por los chismes y que por eso es que salen estas declaraciones. Marianela Prada, que tiene que salir a dar la cara como la parte oficial. Sí. Situación que debería ser un vocero presidencial en este caso, pero que fue de alguna manera por un estrato mayor, el Ministerio de la Presidencia, el ministerio por ahí más importante que tiene una nación, con una persona que es asemejada a un canciller de Estado en otros lugares, que sale a hablar de los dimes y diretes internos, de una situación en la que dice Evo Morales está rodeado de chismosos que le cuentan una realidad que no es la que condice. Y con la voz entrecortada, lo dice Marianela Prada, bien afligida la nota en esta conferencia, puesto que ella afirma ser militante del movimiento al socialismo desde su juventud. Por supuesto. Así que le damos la palabra a la ministra de la Presidencia, que de esta manera criticaba la situación que justamente ponía en entretelón don Evo Morales y el famoso veto a las autoridades del Estado. Lamentablemente el comunicado de nuestra Dirección Nacional del Instrumento Político con relación incluso a la participación de nosotras y nosotros como militantes en congresos o ampliados es un error histórico, es un veto a la democracia interna que en momentos como estos están lamentablemente algunas personas envenenando con mentiras, envenenando con chisme, envenenando desde hace tiempo con estos supuestos planes que nosotros como gobierno estaríamos impulsando contra nuestro hermano Evo. Hay personas que sí, desde hace tiempo están envenenándolo de mentiras, envenenándolo de intrigas contra nuestro gobierno. Él no es el enemigo principal y no podemos confundirnos. No podemos pretender confundir a las bases con mira justamente de avanzar en ambiciones personales o con miras a avanzar a la expulsión de nuestro presidente. Eso no va a garantizar en ningún momento la continuidad de nuestro proceso de cambio ni de nuestra revolución. El instrumento político no es nuestro presidente Lucho, quien siempre ha sido una persona consecuente, una persona leal no solo a sus principios, sino mientras se desempeñaba como ministro de Economía y Finanzas. Fuertes declaraciones de Marianela Prada, de verdad afligida porque yo creo que hay muchos que son masistas, sobre todo antes que evistas o arcistas. El movimiento al socialismo es el partido político, nadie lo va a poder negar de estos tiempos. Y ella dice, lo están envenenando a Luis Arce y es un diálogo que yo ya lo escuchaba cuando Evo Morales seguía como presidente. Decían, sus ministros lo están envenenando, y en ese entonces decían las organizaciones sociales, puesto que se afirmaba que existía algunas irregularidades, tal es el caso del Fondo Indígena, que supuestamente no fue informado a Evo Morales, que luego fue informado y ocurrieron distintas cosas. Así también se criticaba a Romero, al exministro de gobierno Carlos Romero, a Quintana, se lo criticaba a Quintana, a Héctor Arce se lo criticaba, afirmaban que existe división en el Palacio de Gobierno en ese entonces. Incluso el Maicu, sin ir más lejos, sí. Y que en paz descanse, el Maicu afirmaba que a Evo Morales no le llega la información completa. Imagínense, Miriam, todo significa, dicen, ¿no? En lenguaje, y que utilice la señora Marianela Prada la palabra envenenarlo desde adentro, cuando Evo Morales días antes señalaba
que le iban a dar el golpe más fuerte en junio, y él decía, puede ser un golpe físico, puede ser un golpe a la candidatura, puede ser un atentado, pueden ser mil cosas, incluso, dramatizando su situación personal. La ministra decía, ¿quién lo va a envenenar? Negaba este hecho, que sea parte del gobierno, un supuesto planeo en contra de Evo Morales. Le brindaba seguridad, le brindaba garantías de su seguridad. Y después de esto, legisladores salían a criticar a Marianela Prada, diciendo, recordemos de quién nieta es. Nieta de Hugo Banzer Suárez, verdad, no podemos negarlo, ese es el pasado político, pero uno dice, uno lleva sus culpas propias, uno elige qué camino decidir. En el movimiento al socialismo existe 3 bandos, no lo vamos a negar, y hay que leer políticamente qué es lo que está pasando en este partido. Evistas, arcistas y masistas. A los que no les interesa si Evo está en el poder o Luis Arce está en el poder. Lo importante es tener a alguien representativo del MAS en el poder. El instrumento, como dicen, el fin, ¿no? En realidad, esa lectura que en muchos casos ha sido perdida, yo creo que por el presidente del partido, que en su momento ha sido el caudillo, es cierto, nadie va a poder negar el papel importante que cumplió don Evo Morales Saima en la historia del movimiento al socialismo, siendo la figura emergente por ahí, un joven campesino, hay que decir en este caso, o por lo menos denominado por él de esa manera, que ha sido el presidente que ha tenido mayor impacto del último tiempo. Así que nadie va a poder negar el peso específico de Evo Morales, pero los liderazgos se van acabando de alguna u otra manera, y en este caso Evo Morales le ha tocado un duro escollo, que ha sido el año 2019, donde buscó atropellar algunas situaciones, por otras se vio atropellado, según él denuncia, y tuvo que ceder el poder. Ahora, esa cesión del poder la pudo haber aprovechado de otra manera, la está haciendo de esta manera, mostrándose como una figura fuerte frente a un gobierno que comenzó fuerte, César, porque el presidente Luis Arce llegó a Palacio de Gobierno con un arrollador 50 y tantos %. Exactamente, el tema del apoyo en este caso con el país hace sin duda alguna al momento de poder transparentar estas conjeturas que ciertamente marcan nuestros personajes políticos, y haciendo tal vez un poco el ahondo político donde estamos manejando en este tema de lo que va y viene la estructura interna de lo que es el MAS. Hay que establecer un poco el tema de las correlaciones, hacia dónde, qué es lo que el país tendría que sacar de beneficio de estas situaciones, porque como ustedes decían, de aquí un poquito más ya estamos pronto a las elecciones, pero aún así hay que ver, de cierta forma, más o menos la población tendría que detectar y codificar este tipo de situaciones que se van entre uno, porque al final ellos nos van a estar gobernando a futuro, ¿no? De cierta forma, y cómo se está construyendo, en base a qué estamos construyendo. Yo creo que el futuro más cercano del movimiento al socialismo es el Congreso, donde se debe elegir a una nueva directiva. Se apunta a Evo Morales nuevamente reelecto como presidente del MAS, y ahí surge todo para las elecciones del 2025, puesto que ya Evo Morales fue proclamado en distintas oportunidades por la dirigencia del MAS, y dice, es el pueblo el que quiere, es el pueblo el que lo busca para ser presidente. Sin embargo, en primera instancia está el Congreso, donde muchos legisladores, muchos dirigentes del Pacto de Unidad piden el Congreso para el cambio de la dirigencia. Afirman que tanto Evo Morales, Gerardo García y los dirigentes del movimiento al socialismo ya habrían caducado, puesto que también son nombrados a dedo. Exactamente. Ahora, hay una frase, mire, que estoy sacando grupos de esta época, se podría decir, como ser Molotov, que en su parte dice, si le das más poder al poder, más duro te van a venir a... Búsquenla en Google, la siguiente parte, por favor. Y es cierto, el poder de alguna manera te embriaga, el poder de alguna manera te hace mucho más tirano. Exacto. El poder, estamos viendo cómo puede ser las críticas a raíz ¿Y de por una qué no persona que Andrónico tiene poder. Rodríguez presidente del MAS? Eso habrá ¿Por que qué dejarlo no? a sus bases. Exacto. Habrá que ver si las bases tienen la potestad y no, como dices, a dedocracia, como se diría, ¿no? Pero sin embargo, hay denuncias también. Por supuesto. Me dice Andrónico Rodríguez como una figura emergente, sí, de una figura emergente en este caso. Claro, y el 2019, bien lo decías, 2019 se buscó la candidatura de Andrónico Rodríguez. Me están poniendo la canción de Molotov de fondo. Dame, por favor. Ahí es. Y ahí está. ¿Lo vas a cortar? Nos pueden censurar, dice. Ahí está. Buen punto.
analógicamente todo lo que pasa, haciendo una analogía en este caso, lo que pasa todo en la parte latinoamericana es bien calcadito, ¿no? Exacto. Y Andrónico Rodríguez, 2019, posible candidato, no lo ponen como candidato, puesto que era joven, una nueva figura, aparecía ahí como candidato a senador. Pero ¿por qué no se le pone como candidato? ¿Tú recuerdas cuál era el discurso? Muy joven. Muy joven y no, tenía que cumplir 30 años. Tenía que cumplir 30 años para que pueda ser candidato a la presidencia. Ya tiene 34 años. Tenía que tener 33 o 30 años. Algo no así. recuerdo muy bien. No me acuerdo del argumento, pero la inexperticia en este tema, la inexperiencia en otro, era lo que marcaba el futuro de Andrónico Rodríguez, que sí es una figura emergente dentro del movimiento al socialismo, que como decimos en muchos casos, falta madurar. Pero si lo ponemos entre periódicos como a la fruta, a veces se nos pasa esa maduración y ya no sirve. Entonces habrá que ver cuál es el tiempo de Andrónico Rodríguez. Y por ejemplo, el concejal que usted mencionaba, Joel Flores, hacía alusión al tiempo de Andrónico Rodríguez como también un cierto peligro para Evo Morales. Varias veces en el trópico de Cochabamba le han cuestionado a Andrónico Rodríguez y le han dicho que se defina, ¿está con Arce o está con Evo? Le andan tildando de todo, de que es un liwi-liwi, de que no tiene una definición ya clara y precisa. Entonces, como joven, posiblemente le opaquen, porque entiendo que durante todos estos últimos años le han prohibido para que haga eventos, concentraciones mayores. Es por eso que ya no hay concentraciones de Andrónico. El único que está haciendo en este momento es Evo. Llama la atención esta última parte que dice, le han prohibido hacer concentraciones, y eso explica por qué mediáticamente Andrónico Rodríguez ya no surge puesto que antes todavía realizaba, se iba a los cantones, a los municipios, acompañaba a los alcaldes, pero entre los últimos meses Andrónico Rodríguez se ha remitido solo a asistir a la Asamblea Legislativa Plurinacional y quedarse en el Chapare. Mucho no habla con los medios como antes lo hacía, puesto que teníamos información día por medio, cada día de Andrónico Rodríguez, y ahí está la explicación. Yo le agradezco, mire. ¿Sabe por qué le agradezco? Porque en este caso probablemente don Andrónico Rodríguez es el único de todo este espectro que no está en campaña electoral. Está trabajando, por lo menos es lo que creemos, está trabajando en la función que se le ha encomendado. Sí. Un presidente que está desarrollando por ahí una campaña electoral con vistas a una reelección, un Evo Morales decantadísimo que quiere volver al poder, un David Choquehuanca que tiene su propia línea dentro de la línea que maneja y demás situaciones. Y un Andrónico Rodríguez que es al que lo llaman en realidad. La y es gente habla muy por él. tranquilo, porque en una anterior oportunidad Ramiro Venegas decía que Andrónico Rodríguez pidió no inmiscuirse en la gestión de Luis Arce Catacora, no entorpecer su gestión, dejarlo hacer gestión. Lo dijo a Evo Morales. Y luego afirmaban que Andrónico Rodríguez, él mismo, no daba percepción de qué es lo que estaba ocurriendo en el movimiento al socialismo. Se ha abstenido de dar declaraciones del partido político a favor de Evo o en contra de Evo Morales, o a favor de Luis Arce y en contra de Luis Arce. Pero sin embargo, yo veo que tal vez no pueda ser un candidato, puesto que es muy obediente. Ahora, faltan 2 años y más para las elecciones y estamos comenzando a encender cada vez más fuerte esa calda de las acusaciones. ¿A qué me voy? Cada vez está más fuerte, de la crítica allá la acusación, a una acusación muy fuerte. Ha ocurrido una tragedia en el Banco Fácil donde una persona clave dentro de esta situación ha terminado suicidada. El testigo clave del caso ABC también. Por supuesto, y decían, caso Coimas, que todas las semanas hay un nuevo capítulo de corrupción, de situaciones feas. Y Evo Morales en un tuit decía, pedimos garantías para la testigo clave del caso Coimas, como si fuera un tenor que ser testigo clave es básicamente firmar tu sentencia de muerte. Y esas acusaciones son fuertes, César. Esta semana, por ejemplo, aparecían los evistas y decían una frase que ha sido bastante compartida, bastante polemizada. Exactamente, va suscitándose y hace eco la información de este tipo de noticias que genera nuestra coyuntura, y de cierta forma vamos viendo cómo se va
desarticulando, ¿cómo le podemos decir? Se está desarrollando en nuestra política y ya toma otra dirección nuestra política que de cierta forma a veces que lo que estábamos hablando, el tema del poder, el poder que muchas veces se maneja, pero tanta situación nos ofuscamos en un punto que nos olvidamos de otras cosas que son necesarias en nuestro país. Ahora, cuando son las campañas electorales, Miriam, tú sabes que de todo. sí, hay un momento en el que ya la guerra así sucia, la campaña sucia es muy fuerte y por eso hay un lapso de tiempo antes de la elección donde rige ese silencio electoral. Estamos metidos a 2 años ya en una guerra sucia, ya en una guerra por la candidatura del movimiento al socialismo muy fuerte. Y muchos pedían que se cumpla por lo menos la media gestión de Luis Arce para iniciar las campañas. Luis Arce dijo que ellos han acordado no realizar campañas, pero el eslogan que los legisladores dieron a conocer esta semana va referido a los casos de corrupción, y bien lo decías, a los testigos, al testigo clave del caso ABC, quien tuvo un accidente de tránsito, murió en el exterior, al testigo, bueno, en este caso al caso Colodro, quien supuestamente se suicidó según el informe del ministro de gobierno, y va referido a este caso el eslogan de los legisladores evistas. Ángelo Céspedes daba a conocer el eslogan: yo no me quiero suicidar. Garanticen nuestro derecho porque yo no me quiero suicidar. Si nos pasa algo a nosotros, a mí y al diputado Venegas, será responsabilidad de este gobierno actual y del Ministerio de Justicia. Están planificando más de 5 demandas penales en contra de nosotros. Yo he denunciado que hay vehículos que están en mi casa, me están llamando, amedrentando, y si algo nos pasa, será responsabilidad de este ministerio y del gobierno nacional. Por eso nuestro eslogan es: no me quiero suicidar. Estamos viendo cómo se están suicidando, estamos viendo cómo se están matando a los testigos protegidos, y nosotros vamos a acudir a la comunidad internacional porque en Bolivia ya no existe derecho, en Bolivia no existe la justicia que nos ampare a nosotros como legisladores, que lo único que hacemos es denunciar. Ante una hegemonía que tienen en la Asamblea Legislativa el partido de gobierno como más, nos han brindado este divorcio entre Luis Arce y Evo Morales, una oposición interna o una oposición dormida que teníamos. Que nos deja consternados, pues tú escuchabas este discurso de los legisladores Ángelo Céspedes y Ramiro Venegas, pero que es un discurso que lo manejan todo el ala radical. Ellos esta semana han denunciado que los están amedrentando, pero en pleno de la Asamblea Legislativa nos dejan desconcertados, puesto que terminan apoyando a ministros en interpelaciones, se unen, se dan la mano para estas cosas. Por supuesto, interpelaciones de las que hay ministros que ya son caseros, hay otros ministros que son caseros de no llegar a ser interpelados. Estoy refiriéndome al ministro de Obras Públicas, que cuántas veces se ha tocado su puerta y hasta han dicho: los interpelantes se han retirado, así que no lo vamos a interpelar y demás. E incluso interpelaciones esta semana que hemos vivido a alguien que ni siquiera está comenzando a entender la situación, vale decir la ministra de Salud, que al día siguiente de su posición tenía que ser interpelada, y los mismos interpelantes decían: usted no va a ser censurada porque está nuevita, en vano vamos a censurarla. Pero un ministro del Castillo, que ya es una 4ª interpelación donde se salva de la censura porque es uno de los ministros más criticados, sin embargo, se muestra que el movimiento al socialismo transa en la interna y de alguna manera evita la censura de sus ministros. Y lo salvan con mayoría absoluta, es decir, todos los diputados y senadores del MAS votan por estos ministros. Ahí da cuenta tal vez el tema por el que son interpelados, pero el ministro de gobierno ha sido duramente cuestionado por el alevista e incluso han pedido su destitución en varias oportunidades. En varias. Llama la atención por qué el apoyo del ala radical del MAS a este ministro. El tema era sobre la ejecución de planes policiales en los 36 días de paro en Santa Cruz. El ministro afirmaba que se ha desplegado más de 500 efectivos policiales,
600.000 bolivianos Exacto. de comida para esos efectivos policiales. De efectivo económico, en este caso, lo que se ha derogado en estos 36 días, gasificaciones, eso fue cuestionado, Los agentes químicos, lo que represión habrá costado. a la ciudadanía que protestaba esos días, fue cuestionado por los legisladores opositores, pero sin embargo, el ministro fue salvado de la censura. Haciendo un recuento histórico, estas interpelaciones se han vuelto meros trámites para que los ministros tengan un voto de confianza. Quien ha estado más cerca de una interpelación e incluso se cuestionaba la labor de oposición en este caso es el ministro de Justicia, Iván Lima, quien incluso ha generado un divorcio interno en la oposición. Y ahí llama la atención la posición de Salame, Silvia Salame, quien esta semana ha afirmado que podría ser candidata a vicepresidenta o presidenta en las elecciones. Que tiene el perfil, dijo, ¿no? Sí. Que no se lanzó como candidata, pero dijo, Muy segura, tengo el muy perfil segura. para ser presidenta o vicepresidenta de esta nación. Lo que nos estamos enterando a través de dimes y diretes es que por ahí ya su familia está conociendo el poder de a poquito. Según Amílcar Barral, la hija de Silvia Salame, está trabajando en el Ministerio de Justicia, específicamente en el juzgado, aquí en la zona sur de la ciudad de La Paz. Por ello es que era denunciada minutos después, horas después, salía Salame a dar a conocer que podría ser candidata para las elecciones del 2025. Esto y más en el País de las Maravillas. Yo creo que es una novela, la venderemos a Netflix, ¿no? Seguramente puede funcionar y tal vez puede marcar taquilla, pero lo que sí sabemos que en la guerra y en el amor todo vale, ¿no? ¿Verdad, chicos? Y en la política también. Exactamente. Si nos vamos por ese lado, creo que interpelación por acá, hechos de denuncia, corrupción, muchas situaciones que van marcando y de cierta forma como que a veces perdemos la línea, no sabemos, pero a toda costa queremos salir sí o sí. Lo cierto es que nos esperan 2 años y medio para antes de las elecciones muy fuertes en el análisis político, puesto que se van viendo figuras de quienes posiblemente serían las candidatos. Hablamos de Paz Pereira que podría ser y se maneja el nombre. Habrá tantas cosas que vamos a ver a lo largo de estas semanas en el análisis político. Se llaman algunos, se autollaman otros, los llaman a otros, así que falta tanto y hay tanto por qué ir cortando que seguramente las próximas semanas vamos a seguir sobre este rumbo. De momento, sobre lo que no seguimos es en este bloque y nos vamos a un corte y al retornar vamos a estar hablando de Nuestra Señora Cónsul en el vecino país de Perú, así que ya ha vuelto, no la he extrañado tanto. No sean así, por favor, ¿por qué son así? ¿Por qué son así? Discriminadores y racistas, qué vergüenza. Vámonos a un corte y volvemos con más. Quédate con Accede a uno de nuestros paquetes, navega en internet con 10 megas adicionales a la velocidad contratada. Además, llamadas móviles a 32 minutos libres a nivel nacional y local. No lo pienses más y contrata tu paquete por solo 27 bolivianos y pagarás 1 boliviano por el mes de servicio. Llámanos o envía un mensaje al WhatsApp al 223-30-249 o al 816-1216. Cotel, a pura fibra. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT. Hola amigos, me llamo Donato Espinosa, parte de Vinos y Notas, al cual queremos invitarlos a que participen con nosotros, a que pasen un fin de semana muy bonito, lleno de música, lleno de arte, de cultura, junto a grandes artistas, grandes amigos. Los esperamos, como siempre, en Postdata TV. Postdata TV. Continuamos con
A ver, vamos a ver un nuevo capítulo de racismo y discriminación para Bolivia y un nuevo capítulo de errores diplomáticos para Perú. Exacto. Hablamos de Lidia Patti, quien hace meses atrás se hablaba que era la posible embajadora en Paraguay. Se criticó este hecho. La semana pasada, esta semana se dio a conocer que fue designada como cónsul en Puno, Perú, pero fue rechazada por Perú. Y es que la diplomacia marca esa situación. Tú no puedes ir a un país autonombrándote, sino justamente pidiendo un permiso. César hace estudiado muy bien el acuerdo de Viena, el tratado de Viena, que justamente aludía a doña Lidia Patti cuando le decía: señora Patti, usted tiene la posibilidad de defender los intereses de nuestra nación y conciudadanos en el vecino país. Y decía, sí, solamente hay que saber no sé qué ley. Y ya nosotros cuestionábamos esta designación la semana pasada. Claro, obviamente el tema es muy... Incluso en la población a veces se escuchar en el minibús al momento de venir al trabajo: ¿cómo es posible que ella no tenga esto? Bueno, distintas situaciones que yo he escuchado, pero me hace recordar a veces cuando alguna vez yo tengo que ir a la casa de un amigo, ¿no? Y yo me entro como si nada a la cocina de que me ha invitado, saco una tortita y me empiezo a comer, sin permiso, sin nada. Entonces, de cierta forma, esto ha manejado nuestro vecino país del Perú, ha manejado muy con el tema de leyes, lo que tú decías, el tema de la Convención de Viena, que mediante el artículo 12, que lo vamos a ver más adelante, pero primero tenemos que ver que no podía ejercer una función sin el aval, la acreditación, en este caso del país vecino del Perú. Claro. Esto ha generado estas insinuaciones que tenemos en nuestro país. El rechazo fue precisamente, ¿por qué? Porque el 1 de junio Lidia Patti llega al consulado y se posesiona ya en el consulado. Directo a trabajar. Directo a trabajar. Pero el nombramiento no había. Ahora, Miriam, a los que nos ha tocado llegar a Plaza Murillo en algún momento para cubrir algunos actos protocolares, en este caso me voy a referir a la presentación de cartas credenciales. Yo, de alguna manera, y te soy sincero, esto en el ejercicio periodístico, lo veía como algo muy protocolar que no tenía un fundamento. Claro, era como que si tenías que jerarquizar las declaraciones de un ministro, las ponías por encima de la presentación de cartas credenciales del excelentísimo señor embajador de Colombia, de tal, que se presentan generalmente en masa porque llegan los cuerpos diplomáticos en una gestión. Y haciendo la jerarquía de notas no me parecía tan importante. Ahora, de no aceptar estas cartas credenciales estás cayendo en una intromisión. Vale decir que estás aceptando que un agente de un país se adentre en tus temas nacionales, de alguna manera conozca tu realidad y tenga de alguna manera también poder dentro de tu país. Así que es un acto protocolar importantísimo. A raíz de este hecho me he dado cuenta. Dejando de lado también que buscan solo apoyar a la representatividad de los ciudadanos connacionales que están en ese país o en esa región, pues esa es la labor. Claro, exactamente, por eso es el tema diplomático, que existe protocolos, y los protocolos tienen que ser estrictamente seguidos tanto en ambos países, ¿verdad? Y de golpe y porrazo salió la canciller. Exactamente, en este caso la encargada de esta cartera, que es el ministro de Relaciones Exteriores de Perú, Ana Cecilia Gervasi, se ha insinuado de esta forma con la cónsul Lidia Patti. Desde el 1 de junio, motivo por el cual esta Cancillería comunicó a la Embajada de Bolivia, mediante nota de fecha 6 de junio, que dicha funcionaria no podía ejercer funciones consulares, toda vez que su designación no ha sido admitida por el gobierno del Perú a través de la expedición del exequatur correspondiente, previa presentación de la carta patente respectiva o de la admisión provisional para tal ejercicio conforme a la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963. La representante de la Cancillería en Perú, quien hablaba del exequatur, que debe ser presentada ante esta instancia por parte de los diplomáticos bolivianos, hecho que se hizo recién el 11 y el 18 fue tratado. Exactamente. Pero para poder mantener un poco la línea de lo que ha pasado esta semana también, revisemos lo que en este caso ha hecho caso. Así primero les damos el contexto a las personas que nos están viendo y al final hacemos el diagnóstico que tanto hablamos en este caso. Se ha referido el expresidente Evo Morales
en su cuenta en Twitter, quien decía lo siguiente. Evo Morales afirmaba lo siguiente: solidaridad con nuestra hermana de lucha. @Lidia Patti, víctima del racismo de la derecha peruana que gobierna ilegalmente Perú. No se puede entender cómo no le comunicaron a nuestra hermana los procedimientos para asumir el cargo y no dar excusas para alguna objeción diplomática. Con doble moral, los que usurpan la representación del pueblo de Perú exigen cumplimiento meticuloso de la Convención de Viena para discriminar a nuestra hermana, pero se olvida de honrar la norma internacional de derechos humanos, afirma Evo Morales, por quien fue criticada y expulsada también Lidia Patti, porque le decían, es afín a Evo Morales, es seguidora de Evo Morales, por ello no se la aceptaba, porque Evo Morales, recordemos, tiene un juicio en el vecino país. Exactamente. Cabe también destacar el tema de que también han respondido a este tipo de insinuaciones en el país vecino Perú. Un congresista peruano, Roberto Chiabra León, ha indicado que no era de esa forma como lo estábamos viendo nosotros. Exactamente. Veamos lo que indicó este agente. En Perú todo se quiere cubrir con incitar al racismo, a la discriminación, y eso no existe. Los peruanos, al igual que los bolivianos, todos tenemos de todo. En el Perú no hay blancos, gringos, todos somos mestizos, todos tenemos de todo. Eso de discriminación y racismo es una justificación. ¿Qué tiene que ver un mal nombramiento, la asunción de una función para la cual todavía no había recibido el beneplácito, con el racismo y la discriminación? Hubiera sido cualquier otra persona que hace lo mismo, está en la misma situación, igual Cancillería hubiera opinado de la misma forma. Eliminemos eso porque nos hace daño como país. ¿Qué tiene que ver un mal nombramiento con racismo y discriminación? Decía este congresista peruano, pero esto tras la denuncia de Evo Morales de supuesta discriminación, supuesto racismo. Lidia Patti, quien en su tweet ponía, ¿por qué son así? Y una carita medio triste, sufro discriminación y racismo. Lidia Patti, su tweet y sus redes sociales, y ahí está. ¿Por qué son así? Dice, y la carita, el emoticón, discriminación y racismo. Afirmaba Lidia Patti a través de sus redes sociales. Realmente, esto no es de cónsul. Esto no es de cónsul. Perdón, pero no es de cónsul. Lo tenías que decir, mira. Lo tenía que decir. Lastimosamente nosotros hemos criticado la designación de la ex diputada del Movimiento al Socialismo Lidia Patti como cónsul, como diplomática, puesto que en Bolivia existe una escuela de diplomacia, existe gente preparada para asumir estos cargos, pero bien también lo decíamos la semana pasada, de los diplomáticos que tenemos, supuestos diplomáticos que tenemos en embajadas, consulados, en representación de Bolivia, solo uno es diplomático. Solo uno tiene carrera. Exactamente, de los 30 y tantos que tenemos en nuestro país, ubicados en distintas partes del mundo, solamente hay uno que tiene esa carrera. Pero aún así tenemos que escuchar también lo que ella también se ha referido antes, porque Mira, como siempre, Lidia Patti es feliz, la ves y te sonríe, dice, señorita periodista, amo esa actitud. La actitud es muy buena de la señora. Y así baja, llega a Bolivia, llega a La Paz en específico, baja del bus y te sonríe. Veamos qué es lo que dice. Veamos a continuación. Vamos juntos a defensa nuestra patria, nuestra Bolivia. Y vamos a seguir, vamos a continuar defendiendo a nuestra patria. Soy una boliviana que me encuentro en mi tierra en este momento, sí. He sido acusado, yo he sido asignado de mi gobierno, de Luis Arce Catacora, que él me ha asignado a mi persona como cónsul. Yo soy cónsul de Bolivia, he llegado a las instalaciones de consular. Es mi territorio, es acuerdo a la ley inviolable. Pero en esta parte yo he sido acusado que me ha asignado el señor, el expresidente Evo Morales. Es mentira.
Los opositores que de diputados, senadores, ex senadores han hablado, ellos sin ese requisito han sido pues cónsul, embajadores, han ido pues primeros meses, han ido de vacaciones en su tiempo. Algo que tiene razón, y yo pondero lo que dijo, no será preparada, pero se ubica algo por lo menos. Y dice, es territorio nacional, es territorio, y verdad, un consulado es territorio boliviano, una embajada de la misma manera. La han acusado de ser allegada de Evo Morales, también Evo le da cuerda con sus tweets, ¿verdad? Por supuesto. Sea o no sea, le da cuerda. Fue justamente uno de los tweets, ¿no?, de Evo Morales, que apoyaba a la señora Lidia Patti. La señora Lidia Patti es la precursora de uno de los casos golpe de Estado, que justamente tiene como principal víctima a Evo Morales. Incluso algún diputado le decía, la Evo Morales mujer en algún caso, y situaciones que se han marcado en este denominado impasse diplomático, que desde el discurso en muchos casos estaba errático, porque la Cancillería llama a Lidia Patti para consultas. Lidia Patti, al no haber asumido el cargo, no tendría esta necesidad de ser llamada para consultas, porque no es cónsul oficial de Bolivia. Exacto. La otra parte no haber aceptado. Sin embargo, gran error el del gobierno boliviano y la Cancillería de no mandar esta acreditación a tiempo, de darse esto. Se hacen las cosas bien, no se hacen las cosas a medias, eso es lo malo. Por eso lo importante de la carrera diplomática, por eso lo importante de conocer de acuerdos, de tratados, de convenciones, de etiqueta, de protocolo y de diplomacia sobre todo. Situaciones que las hemos puesto en tela de un análisis con un experto en el campo como es Andrés Guzmán, a quien vamos a escuchar por favor a continuación, que nos daba algunas de las pautas del impasse como palabra que habrían vivido las relaciones diplomáticas entre Bolivia y Perú. Para el cónsul el documento es el exequatur, así es como se llama, así está referido en la Convención de Viena, y el artículo 12 de esa convención dice que ningún funcionario consular puede iniciar sus funciones sin antes haber recibido la aceptación, el exequatur, del Estado receptor. Y no es un acto, no es una falta solamente de Lidia Patti, ¿no? Obviamente también de las personas que la han enviado, de quienes están a cargo de las gestiones consulares en la Cancillería. Nosotros criticábamos la carrera diplomática de todos los representantes bolivianos a nivel internacional, porque solo uno, Walter, tiene carrera. ¿Qué es lo que dice Andrés Guzmán al respecto de la diplomacia boliviana? Lo que es el conocimiento, los estudios, los méritos, la experiencia, y lo dice la ley, ¿no? Está la ley del servicio exterior, establece que para hacer una carrera diplomática tienes que seguir un cierto procedimiento, acabar la academia diplomática, hacer una carrera, tener experiencia e ir escalando en los puestos, ¿no? Es como una carrera militar. Uno comienza como tercer secretario y va escalando, ¿no? Segundo secretario, primer secretario, ministro de primera, ¿no? Hasta llegar a embajador, que es como ser general, ¿no? En este caso, pregunta que se le hacía en la revista Cada vez que sale el sol, de zapatero a tus zapatos, como se dice, ¿no? Para ser neurocirujano, primero vas a tener que ser doctor, un médico general en teoría, con una especialidad, por ahí una subespecialidad. Sí, ¿para qué tenemos entonces la escuela de diplomacia? Es un gasto insulso, si no vamos a tener diplomáticos. Siendo que uno de 37, ¿no? Uno de 37 cumple con estas expectativas y los otros, porque han demostrado su amor a la patria y han sido serviles en muchos casos, pues bienvenidos con una labor que para muchos será seguramente de ensueño. Andrés, a través de un error que nosotros cometimos en el titular, justamente su cargo, decía, yo tengo la ambición de ser un embajador. Sí. Personas jóvenes como Andrés en este caso,
que muestran esa ambición y que tienen toda la preparación de esos libros que están ahí atrás, por ejemplo, me parece que son los candidatos que deberían primar en una razón país, no en una visión, el MAS es la embajada del movimiento al socialismo, donde vamos a hacer campañas en Italia, en Francia, no, sino vamos a ayudar a los bolivianos que viven fuera de nuestras fronteras y a fortalecer los lazos diplomáticos con el país en cuestión. Gente con la que hablas y aprendes. Por supuesto. Aprendes, porque su diplomacia y su estudio es pleno. Exactamente, y hablando de aprender, hace rato estábamos tocando el tema de lo que es el Tratado de Viena. Tenemos justamente una infografía para poder mostrarles más o menos en lo que se ha desarrollado este tema, y en este caso nuestro vecino país, en este caso la ministra de Relaciones, hablaba sobre este. Este mismo es un tratado internacional que regula las relaciones diplomáticas entre los países y la inmunidad del personal diplomático, donde en este caso estos pertenecen a los miembros de la ONU. En este mismo apartado, Bolivia se había admitido en este caso en el 14 de noviembre de 1945 y Perú el 30 de octubre de 1945. Entonces, viendo en este caso lo que la ministra explicaba era que se había violado este artículo 12 de Exequatur, donde indica lo siguiente, que el jefe de oficina consular será admitido al ejercicio de sus funciones por autorización del Estado receptor llamado Exequatur. El Estado no se niegue a otorgar el Exequatur, no estará obligado a comunicar al Estado que envía los motivos de esa negativa. Entonces, el término exequatur significa que necesita la acreditación del primer mandatario para poder absorber y acreditar a los funcionarios extranjeros en el país visitante. A través de esa norma es lo que se ha generado esta polémica entre ambos países. No se ha cumplido este acuerdo de Viena, y por ello es que se ha observado el actor del gobierno y la Cancillería. Tienes un amigo, tienes un allegado que está pasando por un mal momento económico, por decirte, Miriam, está sin trabajo, por ahí su esposa lo ha dejado, y no vas a ir a bromear, no vas a ir a decirle, che, ¿y tu esposa con quién anda? O ya tienes platita, pagame lo que me debes. Vas a ser más tranquilo de alguna manera, vas a ser más empático. Las relaciones con Perú, a raíz de la crisis interna que han vivido, han llevado a un Evo Morales que también ha sido un agente de discrepancia, situación que ha sido ahondada, que ha sido la sal en la herida, como se dice, con la designación de la señora Paz. Porque el gobierno no se ha referido ni a la situación de Perú, ni a la crisis política que ha tenido. Ha sido realmente perspicaz, ni siquiera un tuit, ni siquiera la declaración del canciller que decía, nosotros no podemos meternos en asuntos internos. Pero Evo Morales mete la pata y causa este tipo de cosas que, por un lado, nos hace dar cuenta que los posibles diplomáticos que tendrían que estar en cancillerías, en distintos lugares, en representación boliviana, no están preparados. No es, y me quedo con esa frase de un legislador de fuera de nuestras fronteras, no es racismo, no es discriminación. Él ha manifestado que en Perú todos son criollos, con el paso de los años, con el paso de todo lo que ha pasado desde aquella llegada de los españoles y los indios que vivían en ese territorio, los indígenas en este caso. A esta altura todos somos criollos, la señora Lidia Patti, nosotros, el Gonzalo Sánchez de Lozada que habla como gringo, todos son criollos. No es racismo, no es discriminación, es un error diplomático que hemos sido testigos todos en realidad, y esta situación nos ha llevado a caldear los ánimos con el vecino de al lado. Lamentablemente no queremos caldear los ánimos del vecino de al lado que viene después de este programa, así que nosotros tenemos que ponerle punto final, mi querida Miriam, mi querido Hasta César. otra oportunidad, Walter, hasta otra oportunidad. Hasta otra oportunidad, siguen visitándonos a nuestras redes sociales en Postdata TV, la mejor programación para este fin de semana. Yo no me siento discriminado porque ahorita estamos ustedes de un color verde en distintos, por acá un verde, acá un verde, entonces no me siento discriminado, por lo menos. Mientras no seamos viejos verdes, todo bien, ¿no? Exactamente. Así que, permiso, hasta la próxima semana.